Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos queridos, un saludo para todos y también para todos los que nos siguen por YouTube, en el canal de Reuniones Cristianas. Gracias por sus comentarios, sus palabras de aliento y gracias por seguir estos mensajes que también vamos publicando domingo tras domingo. Hoy vamos a ver un tema que está en el libro de Colosenses. Les invito a abrir ahí en la Biblia, en el libro de Colosenses, en el capítulo 4. Vamos a abrir todos, por favor, ahí en el libro de Colosenses, capítulo 4. Muchas gracias. En Colosenses 4, versículo 2, dice algo bien importante para todos nosotros. Es una exhortación, es una palabra de ánimo para todos que nos dice en Colosenses 4:2, perseverad. ¿En qué tenemos que perseverar, hermanos amados? En la oración. En la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverar significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Dice, ¿no? Tenemos que ser constantes en lo que es la oración. Hay cosas que hacemos habitualmente todos, ¿no? Tenemos ciertas tal vez costumbres. Algunos acostumbran a caminar, por ejemplo, después de almorzar, ¿no? Les gusta caminar. Se ha hecho un hábito ya en algunos, ¿no? Y perseveran en ello, ¿no? Igual, hermanos, en la oración, la Biblia nos dice que tenemos que ser perseverantes. En Romanos 12:2 también nos exhorta de la misma manera. Vamos a ir al libro de Romanos, que es justamente el versículo también, el capítulo que compartía nuestro pastor Walter, pero vamos a ver el versículo 12. Romanos 12:12. Ustedes quisiera pedirles por favor que me ayuden a leer Romanos capítulo 12 y versículo 12. 2 y 3. ¿Qué dice en la parte final? Constantes en la oración. Ya nos está exhortando a no bajar los brazos en la oración, hermanos amados. Hay un versículo que también está en Mateo, que recuerdo a mis días de infancia, cuando iba nosotros visitamos la iglesia metodista hace muchos años y acá también tenemos la grata, la alegría de haber encontrado acá en la congregación a la familia Figueredo. Muchos de sus miembros también iban a esa iglesia. Y de niños, hermanos, yo les cuento esto, repetíamos un versículo que se encuentra en Mateo 7:7, ¿no? Siempre lo repetíamos, en la escuela dominical nos hacían repetir continuamente este versículo. Y al paso del tiempo se nos quedó grabado, ¿no? Mateo 7:7. ¿Qué dice Mateo 7:7? Ustedes quisiera por favor pedirles que me ayuden con este versículo. Mateo 7:7, 2 y 3. ¿Qué dice? Bien, hermanos, yo de niño repetía ese versículo. Mi hermano Mario también, que estábamos en esa etapa de la niñez, íbamos a la iglesia, esa vez recuerdo con varios niños, y repetíamos este versículo. Pedid, ¿y qué dice luego? Se os dará. Buscad, llamad. Quiere decir, hermano, que a toda petición va a haber una respuesta. Pero en el griego, este versículo es una acción continua. ¿Cómo suena en otras traducciones? Escuchen bien el versículo que acaban de leer, cómo suena en otras traducciones. Dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Eso dice en otra versión. Es una acción continua. Otra versión dice así: no se cansen de pedir y Dios les dará, dice.
No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Entonces, la oración, hermano, había sido algo que debemos hacer de manera continua. Continua. No bajar los brazos en esto. Tal vez estamos orando por algo. Con mi esposa muchas veces nos ponemos de rodillas y decimos, vamos a orar por algo. Empezamos a orar, ¿no? A veces son cosas materiales, a veces son cosas de salud, a veces son dificultades en el trabajo que estamos atravesando. Pero hermanos, créanme que Dios responde cuando tú le pides. Amén. Pedid, ¿y qué dice? Se os dará. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que perseverar en la oración. Y en esta mañana vamos a ver algunos ejemplos de siervos de Dios, personas. Algunos tal vez ocupaban una labor en la obra, otros tal vez eran personas comunes, pero que han sido persistentes en la oración. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo más conocido de persistencia en la oración, hermanos, o uno de los más conocidos, es el profeta Elías. Dice que en aquel tiempo hubo una tremenda sequía por 3 años y medio. ¿Ya? Esto lo cuenta el libro de Reyes también, pero Santiago hace alusión a eso, el libro de Santiago. Y de pronto Elías le dice algo al rey después de esa terrible sequía. Ustedes saben que en una sequía, ¿qué ocurre con las plantas? Se mueren. Por ende no hay trigo, por ende no hay pan. Los animalitos quieren comer, no encuentran nada y van muriendo, ya no hay carne. Y así sucesivamente esa cadena que produce alimentos para el ser humano se va extinguiendo y por tanto la vida va llegando a su fin. En ese tiempo, Elías le dice algo al rey Acab. Fíjense qué le dice. Vamos a ir a la parte puntual de esta historia. En 1 Reyes 18, por favor, y vamos a ver el primer ejemplo de alguien que era persistente en la oración, amados hermanos. ¿Qué libro hemos dicho? 1 Reyes. Muy bien. Capítulo 18, por favor, todos ustedes me van a ayudar a leer este versículo que está aquí. 1 Reyes, capítulo 18, en el versículo 41. Versículo 41. Acab era el rey ya de aquel tiempo, en el reino del norte. Y Elías le da un mensaje. A ver, ustedes, por favor, ¿qué mensaje le da Elías? Después de esos 3 años y medio de sequía tremenda, de hambre que estaban atravesando, ¿qué es lo que le dice Elías a Acab? 1 Reyes 18, 41, 2 y 3. Una lluvia grande se oye. Eso le dice el profeta al rey. Pero ¿sabes qué? No había ni una nube en el cielo. Eso lo vamos a ver más adelante. No había ni una nube. Y el profeta le dice, ¿qué le dice? Otra vez la parte final de este versículo, ¿qué le dice? Porque una lluvia grande se oye. Eso le dice. Habló así el profeta, ¿no? Le dice eso al rey. Fíjense, yo voy a leer el 42, dice. Acab subió a comer y a beber. ¿Qué hace Elías? Fíjense. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, era un monte, el monte Carmelo. ¿Y qué hizo Elías? Ustedes me iban a leer. ¿Qué hizo Elías? Postrándose en tierra, puso su rostro, ¿dónde? Entre las rodillas. Se encorvó, hermanos amados. Se postró ante Dios. Elías acaba de decir, rey, va a empezar a llover, una lluvia grande se oye, le dice, pero no había ni una nube. Entonces, ¿qué hace Elías? Dobla las rodillas, pone su cabeza entre sus piernas, sobre sus rodillas
y empieza a clamar a Dios. Empieza a orar. Y el 43 dice, y dijo a su criado, él tenía un criado, alguien que le ayudaba, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, le dice. Y el criado obediente sube, ¿no? Y él subió, dice, y miró y dijo, ¿qué le dice al profeta? No hay nada, ni una nube, no hay nada. Elías había dicho, va a llover, rey, le dice. Pero el criado ve y dice, no hay nada, no hay ni una nube. Y Elías, ¿qué es lo que hace? Dios me ha fallado, no. Podía haber dicho eso, ¿no? Levantarse, no, Dios me ha fallado. Y a veces nosotros hacemos eso, hermanos. Estamos orando por algo y no vemos nada. No va a responder Dios, decimos. Pero Elías siguió orando. Dice el versículo, nuevamente el 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira. Estaba orando, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve, ¿cuántas veces? 7 veces. O sea, él seguía orando. Seguía orando Elías. El criado iba la primera vez y le mira al profeta. Profeta, le dice, no hay nada. Y sigue orando el profeta. Vuelve la segunda vez, mira hacia el mar. Y dice, nada. Y así ocurrió la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez que sube el criado y mira, le dice, profeta Elías, no hay nada, ni una nube. ¿Y qué estaba haciendo el profeta, hermanos? Orando. Eso es perseverar en la oración. Seguía orando, no se veía nada. 6 veces habían verificado si había alguna nube y nada, pero él seguía orando. Y fíjense qué ocurrió en el versículo 44. A la 7ª vez dijo, el criado sube a la 7ª vez y quizá de memoria él iba a decir, no hay nada, ¿no? Pero de pronto mira y le dice, yo veo una nube pequeña, una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Mírate tu palma, a ver, ¿te ves tu palma? Cuando el criado vio, de ese tamañito había una nube, chiquita. Ahí estaba llegando la respuesta a las oraciones de Elías, hermano. Esa pequeña nube, ¿no? El 44 lo vuelvo a ver. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, el criado dice eso, ¿no? Como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y nuevamente Elías, ¿sabes qué dice? Y él dijo, ve y di a Acab, al rey, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Pero era una pequeña nube, hermano. Y el profeta le dice, dile al rey que tome su carro y vaya porque la lluvia va a caer fuerte. Hermanos, Elías creía que Dios responde las oraciones. Amén. Por eso él nuevamente, ni bien vio esa pequeña nube, dijo ya, dile al rey que vaya nomás en su carro porque la lluvia lo va a detener, si no. Fíjense qué ocurrió después. Y aconteció el 45, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, dice. ¿Qué hubo, hermanos amados? Una lluvia nomás. Gran lluvia. Ahí estaba la respuesta a las oraciones del profeta Elías. Y subiendo a Acab, dice, vino a Jezreel. Entonces, fíjense cuán persistente ha sido aquí el profeta Elías. 6 veces verificado el criado si había ya nubes y no había. Pero él siguió orando hasta que vino la respuesta del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dios dice, pedid y se os dará. O como dice esa versión, esa traducción, sigue pidiendo y recibirás, dice, ¿no? O la otra que hemos leído, no se cansen de pedir y Dios les dará. Entonces vino la lluvia. 3 años y medio de sequía terrible
en que las bestias del campo habían muerto, la gente no tenía que comer, pero ahí Elías empezó a orar, 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 y la lluvia descendió. Fue una gran lluvia, hermanos amados. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, este ejemplo de Elías nos enseña a ser perseverantes en la oración. Alguna vez les conté, ¿no? Hay cosas que hoy tocamos y son respuesta a las oraciones. Este teclado que ustedes ven aquí, les conté alguna vez, ¿no? Una vez se entraron ladrones acá a la congregación. Tenía un teclado que mis papás me habían regalado, un teclado muy similar a este, y se lo llevaron. Cuando un domingo vinimos, creo que era un domingo, no estaba ese teclado aquí. Y yo empecé a orar por este teclado, ¿no? Decía, Señor, un teclado nuevo, dame. Gracias a Dios que muy gentilmente algunos hermanitos que tenían sus teclados me prestaron para seguir tocando los domingos, ¿no? Pero al cabo del tiempo, hermanos, este teclado llegó, tal y como lo anhelé y como se lo pedí al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Dios responde. Si en estos instantes tú estás pidiendo por algo y aún no ves la respuesta, hermano, toma este ejemplo de Elías. Tal vez ves el cielo vacío, no hay la respuesta todavía. Pero sigue orando y la respuesta va a aparecer. Una pequeña nube vas a ver. Y después la respuesta completa del Señor va a llegar. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Y este testimonio también que lo cuento una y otra vez, creo que es la tercera vez que lo voy a contar, pero siempre me ha impresionado, que hace años teníamos unos cuadernos, teníamos un grupo de oración acá en la congregación, ¿no? Teníamos unos cuadernos donde anotábamos las peticiones que hacíamos en cada reunión. Teníamos reuniones de oración lunes y viernes, ¿ya? Y en ese cuadernito anotábamos. Y un día revisando, ordenando las cosas en casa, encontré algunos de esos cuadernos y tomé uno de esos cuadernos y ahí vi algunas peticiones de oración, ¿no? Y encontré una petición de una hermana casada que oraba por su esposo. Y vi esa petición, ¿no? Y cuando me puse a pensar, su esposo ya estaba en la congregación, hermanos. O sea, era una petición que Dios la había contestado tal y cual lo pidió la hermana. Y así fui leyendo otras peticiones y vi que Dios, que hace años eso eran peticiones, en el momento que leía yo eso, la respuesta ya había sido dada por el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, a diferencia de las naciones se postran ante un ídolo. En la India hay muchísimas religiones, se adora desde el escarabajo hasta una vaca, pero nadie puede responder como Dios, el Dios nuestro responde. ¿Cuánto dicen amén? Porque el Dios nuestro es creador del cielo y de la tierra, amados hermanos. A Él le estamos pidiendo. ¿Cuánto dicen amén? Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. ¿Sí? ¿Habrá alguna cosa difícil para mí?, dice el Señor. ¿Y hay algo difícil para el Señor? No, Él nos ha creado, nos ha formado, hermanos amados, ¿no? Ahora otra cosa es cuando Dios tiene algún plan y ahí ya cambian las cosas, ¿no? Ese sí es otro tema. Pero si pedimos en la voluntad del Señor, Él siempre va a respondernos. Bien, otro ejemplo de oración, aquí otro ejemplo de oración, amados hermanos. Esta persona era una mujer, no era una profetisa, no era una gran, un personaje de renombre aquí en la Biblia, no, era una persona común, pero fíjate su persistencia en la petición al Señor. Vamos a ver cuán persistente era esta mujer. Para empezar, no era de Israel esta mujer. Era una mujer extranjera. Mateo 15 nos cuenta la historia y vamos a leer ese libro. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15. Mateo 15 dice en el versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región, ¿qué región fue, hermanos? ¿Me ayudan ustedes?
Tiro y de Sidón. Al norte de Israel quedaba eso, Tiro y Sidón. O sea, fuera de Israel estaba, ¿no? Y aquí dice una mujer, ¿qué nacionalidad tenía esta mujer? Cananea, no era israelita, no era del pueblo de Dios, pero fíjense cuán persistente era en pedir al Señor. Fíjense, examinemos un poquito. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál era su necesidad? A continuación le dice, a ver, ustedes lean, ¿cuál era la necesidad que tenía esta mujer cananea? ¿Era por ella o era por quién? 2, 3. Mi hija era una mamá que estaba en angustia porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Entonces, esto aquí nos enseña, de hecho, da un mensaje a los papás, ¿no? ¿A quién deben recurrir cuando sus hijos tienen problemas? A Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, le está pidiendo ya al Señor, mi hija, le dice, ten misericordia, le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero fíjate ahora esto. Primera línea del versículo 23. Ustedes leanlo, la primera línea. 2 y 3. ¿Qué pasó? Pero Jesús dice, no le respondió palabra. ¿Qué te parece? La mujer gritaba, Señor, mi hija. Y Jesús se queda calladito, no le responde palabra. Puede ser que a momentos el Señor se quede callado a una petición, se puede quedar callado. ¿Y qué hace esta mujer? Ahí dice, el Señor no me quiere oír, me voy de aquí, dijo. No, esta mujer nos enseña a ser perseverantes en la oración. Jesús no le respondió palabra, se quedó callado. Ella estaba gritando del Señor, ten misericordia, mi hija está atormentada. Jesús no le respondió palabra, se quedó callado. Dicen más todavía, fíjense cómo se complicaba esto. Entonces, acercándose a sus discípulos, estamos en el versículo 23, les rogaron a Jesús diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, está gritando ya mucho, le dicen, ¿no? Dile que se vaya, Señor, le dicen. Y el Señor empieza a responder ahí. ¿Sabes qué le dice a esta mujer? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de ¿quién? De Israel. Le dice, yo no he venido por extranjeros, he venido por la casa de Israel. La mujer escucha esa respuesta. Podía irse, ¿verdad? Podía decir, Señor, no me quiere ayudar, yo soy cananea, él dice que ha venido por los israelitas, entonces me voy porque el Señor no me quiere ayudar. Si te das cuenta, muchas veces nosotros estamos en esa situación. Oramos, no vemos la respuesta, por el contrario, vemos que tal vez las cosas se complican más y como que queremos bajar los brazos. Y esta mujer nos sigue enseñando algo. Fíjense, y va más todavía. Fíjense. A pesar de que el Señor le dice, yo he venido por Israel, no por los extranjeros, ¿qué es lo que hace ella en el versículo 25? Entonces ella vino, dice, y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, le dice. Sigue insistiendo, hermanos, esta mujer. El Señor se quedó callado. Luego le dice, no he venido por otras naciones, por Israel he venido, le dice. Pero esta mujer sigue yendo donde él y se postra. Él dice, Señor, socórreme. Y aquí el Señor va a responder, y le va a responder algo bien fuerte, hermanos. Bien fuerte. ¿Y qué es eso que les responde? El 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los pesillos. ¿De qué le trata a la mujer? De perro. Esto ya era el límite, ¿no? Esto ya llegó a colmo. La mujer ese instante podía haberse parado e irse. Porque primero no le respondió. Segundo factor en contra, los discípulos quieren que la despida, ¿no? Y cuando les responde el Señor, le dice: yo vení por Israel, no por los extranjeros. Sigue insistiendo y ya el Señor le dice algo fuerte. Tengo que dar el pan, le dice, a los hijos, no a los perros, o no a los perritos. No, le dice. Y esta mujer aquí se desalienta. Fíjense qué le dice al Señor. El versículo 27 dice: y ella dijo: sí, Señor, le dice, tienes toda la razón, le dice, ¿no? Yo soy un pesillo, le dice. Sí, Señor. Pero aún los pesillos, le dice, comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Eso le dice, ¿no? Es tremendo, hermanos. Y alguna vez te acuerdas tú comiendo en tu casa, tu perrito viene, tu mascota, y miras abajo, está al tiro, ¿no? Recogiendo las cositas que caen. Ella le dice eso: Señor, ¿sabes? Yo sé que no has venido por los extranjeros, sé que todo lo que has traído es para Israel, no para mí. Sé que yo soy un perrito, le dice, pero sabes que esas miguitas que están cayendo, dámelas, le dice. Eso quiero, le dice, Señor. El 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando uno es perseverante, Dios responde, hermanos. Responde. Si Dios a veces se queda callado, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir insistiendo, como esta mujer hizo. Eso es perseverar en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahí hemos visto dos ejemplos. Elías, el primero, ¿no? Que estuvo orando 6 veces, fue a verificar el criado, no vio ninguna nube, en la 7ª recién vino la respuesta, pero él siguió orando. Aquí esta mujer, el Señor primero ni le responde, después le dice: vení por Israel nomás, después le dice algo ya más fuerte, le dice: no puedo dar yo el pan a los perrillos, le dice. Pero esta mujer insiste, y al final se va con su respuesta, ¿no? Su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Entonces, no se olviden de esa traducción, ¿no? Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. No se cansen de pedir y Dios les dará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A su nombre? ¿Quién vive? Amén. Por supuesto que otro ejemplo de perseverancia en la oración es el apóstol Pablo, ¿no? Sin lugar a dudas. Es un hombre realmente de oración. Y oraba por la iglesia. Imagínense, él estaba empezando a proclamar el evangelio cuando las naciones estaban sumidas en la oscuridad terrible de la idolatría, del paganismo, de la ignorancia. Y él era el portavoz, el que decía que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él decía que solo en Él hay salvación. Y en fin, él era el portador. Mucha gente se convirtió, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía Pablo por esas iglesias? ¿Sabes qué hacía? Muchas oportunidades, él dejaba esas ciudades y tenía esa preocupación: ¿qué será de los hermanos? Dice. Cuenta eso, sus epístolas, ¿no? La carga que tenía, la preocupación que tenía por los hermanos. ¿Y sabes qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Oraba, hermanos amados. Y oraba perseverantemente. Un ejemplo te voy a dar.
¿Cómo es que el apóstol Pablo oraba por la iglesia en Colosas, por ejemplo? Vamos a ver solo este ejemplo. Él oró por varias iglesias, ¿no? Pero este ejemplo vamos a ver. Vayamos al libro de Colosenses. Algo que siempre me he puesto a pensar es de que el apóstol Pablo había levantado iglesias en varias ciudades, pero él no podía estar a la vez en todas esas ciudades, ¿no? Y tenía esa preocupación, decía que los hermanos, ¿cómo, o sea, no habrán sido engañados? Tenía esa preocupación, y la única forma, hermanos, de poder ayudar así en la distancia es a través de la oración. Es a través de la oración, ¿no? Y es la forma en que también debemos ayudarnos unos a otros. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Fíjense, ¿qué dice solamente la primera línea hasta la coma? ¿Qué es lo que dice Pablo a los colosenses? La primera línea del versículo 3. 1, 3 de Colosenses hasta la primera coma. Ustedes, por favor, léanlo. 2 y 3. ¿Qué les dice? Siempre orando por vosotros. O sea, era continua, hermano, la vida de oración del apóstol Pablo por los hermanos de Colosas. Siempre orando, siempre orando. Eso es perseverar en la oración. Ahora, en el versículo 9, vamos a leer la parte pertinente. Yo lo voy a leer, fíjense, ustedes me siguen, por favor. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos, no nos detenemos, seguimos orando por vosotros. Eso se refiere, no cesamos de orar por vosotros. Perseveraba en la oración por los colosenses. Y venía una tremenda engaño sobre esta iglesia en Colosas, ¿no? Que si al leer ustedes estos versículos pueden encontrar en más detalle. Entonces está en el 1:3 hemos leído siempre orando. Repitan ustedes, siempre orando. 2:3. En el versículo 9 leemos: no cesamos de orar por vosotros. Ustedes, por favor, no cesamos de orar por vosotros. O sea, es algo continuo. Ora, siempre orando, no cesamos de orar por vosotros. Y yo les pido, amados hermanos, basado en estos versículos, es que cada día, si es que no lo han hecho, incluyan a toda la congregación en sus oraciones, amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Pidan por nuestro pastor, por todos los que estamos trabajando en la obra, por cada uno de nosotros, amados hermanos, apoyémonos en oración. ¿Cuánto dicen amén? Así vamos a decir siempre orando, ¿no? Y vamos a decir, no cesamos de orar por los hermanos. Ahora, aquí hay algo más, fíjate en el capítulo 2, versículo 1 de Colosenses, dice: porque quiero que sepáis, dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esta lucha no era, hermanos, una lucha en que Pablo se había puesto ahí su traje de kung fu, cinturón negro, estaba ahí peleando con él. No era eso, hermano. Era una lucha espiritual. Porque quiero que sepáis, nuevamente dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí también estamos nosotros, ¿no? Nunca vimos el rostro de Pablo, pero Pablo dice que oró también por los que nunca habían visto su rostro. Tenían, dice, una gran lucha. Esta lucha era espiritual, amados hermanos. La Biblia dice en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, ¿no? Sino contra quienes tenemos lucha, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí esa lucha es en oración, hermanos. Es orando. El enemigo con seguridad cada día está tramando cosas, ¿no? Por eso a veces nos ocurren cosas medio raras, ¿no? ¿Qué ha pasado? Decimos, ¿no? Es porque también nosotros, mientras el enemigo está tramando cosas, estamos felizmente durmiendo a veces, ¿no? Y nos levantamos directo a hacer todo, menos a orar. Tenemos que orar
en las mañanas, hacer un hábito, y los que lo hacen, qué lindo, porque así también vamos a salir siempre en esa victoria que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto dicen amén? Pablo tenía una gran lucha por los colosenses, gran lucha. Tal vez tú también estás teniendo esa lucha por algún familiar. No bajes los brazos, persevera en la oración. ¿Cuánto dicen amén? Persevera en la oración. Entonces, ese es el ejemplo de Pablo, ¿no? Y podríamos dar más ejemplos de perseverancia en la oración. Aquí Pablo oraba por la iglesia, por ejemplo, pero había un tiempo en que también la iglesia oró por un ministro de Dios. Y ya para llegar a la parte final de nuestra enseñanza, hermanos amados, quiero referirme a ese versículo, ¿no? Pero voy a decirles como introducción de esta parte final, de que la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor se fue a los cielos, a la diestra del Padre, la iglesia se quedó aquí en la tierra, dice, orando. El término que usa es perseveraban en la oración. Ese término usa la Biblia. O sea, estaba orando, ahí estaba Pedro, Jacobo, Juan, dice que inclusive María, la mamá de Jesús, sus hermanos, ahí dice que estaban orando. Eso cuenta Hechos. La iglesia primitiva era perseverante en la oración. Cuando empezó a difundirse el Evangelio, ya no estaba el Señor así en carne y hueso, no estaba. Y ellos empezaron a predicar, dice que empezaron a la oposición contra la iglesia. El primer mártir de la iglesia fue un diácono, un domingo prediqué. ¿Cómo se llamaba este diácono? Esteban, muy bien. El segundo mártir, mencionado así por nombre, fue un apóstol. Y fue el apóstol Jacobo, hermano de Juan. Dice que Herodes lo mató a filo de espadas. O sea, de los 12 apóstoles que dejó el Señor, Judas se suicidó, sabemos, ¿no? Pero después el siguiente apóstol que murió como mártir fue Jacobo, el hermano de Juan. De Juan, el que se recostaba y al pecho del Señor, su hermano murió. Y este rey Herodes también lo agarró a Pedro, que era el pastor pues de la iglesia, ¿no? Porque el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, le dijo, ¿verdad?, a Pedro. Entonces al pastor lo tomó prisionero. ¿Qué hacer? Dice que lo puso en medio de un grupo de 16 soldados, dice. 16 soldados, sujeto con cadenas, encerrado con puertas de hierro. Y Herodes esperaba sacarlo al pueblo, seguramente con miras a matarlo, tal como hizo con Jacobo. Tal como hizo con Jacobo. Pero ¿qué es lo que hacía la iglesia mientras estaba Pedro prisionero? Vamos a ver ese versículo para cerrar nuestra meditación de esta mañana. Hechos capítulo 12. El libro de Hechos cuenta la historia de la iglesia, ¿no? Para todos los que no lo han leído antes, es un libro muy bonito, es la historia de la iglesia. Hechos 12:5. ¿Sabes qué nos enseña detrás de todo esto, este versículo, hermano? Que cuando oramos, Dios envía a sus ángeles y obra. Hechos 12, capítulo 12, versículo 5. Dice así. Así que Pedro estaba custodiado. ¿Dónde estaba custodiado? En la cárcel. Pero la iglesia hacía, ¿qué cosa? Sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuánto dicen amén? Eso es perseverar en la oración, hermanos. Es que, ¿sabes? No había otra forma. ¿Cómo sacarlo a Pedro? 16 soldados lo custodiaban, puertas de hierro le separaban del mundo exterior. ¿Qué podían hacer los hermanos? Pues podían hacer algo, hermanos, recurrir a Dios y empezar a orar. ¿Qué hace Dios? En el versículo 7 viene la respuesta.
El 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó, hermanos? Un ángel. ¿Ve? Que la iglesia oraba y Dios manda un ángel. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó con las cadenas? Era fierro, era hierro mismo, hermanos, y las cadenas caen de sus manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, le dice el ángel. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro decía, debo estar soñando, es una visión, dijo, ¿no? Pucha, qué linda visión, quisiera que sea real, de repente decía, ¿no? Estaba siguiéndole al ángel. El 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta. ¿De qué era la puerta? ¿Era de madera? De hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió, dice, por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuánto dicen amén? En respuesta a las oraciones, Dios envió un ángel, hermanos. ¿Cuántas veces habrá hecho eso por nosotros? Nosotros ni nos damos cuenta. Tu hijo, tu hija, querido hermano, necesita ese apoyo tuyo en oración. Los jóvenes se están confrontando cuántas tentaciones, cuántas luchas, más que nosotros todavía. ¿Te has dado cuenta que todo se está corrompiendo más en este mundo? Hace tiempo no se enfrentaban a esas tentaciones, ahora son terribles. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Perseverar. ¿En qué? En la oración. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.